temas, he tenido la oportunidad de hacer carrera en el tema de Avias Data y de conocer cómo funciona en la praxis el tema de los reportes en las centrales de riesgo. Por esa razón, pues le agradezco el espacio para entrar a aclarar a todos los radioescuchas o radioyentes este importante tema que, por cierto, está próximo a terminar la revisión de la Corte Constitucional de esta ley estatutaria. Bueno, entonces expliquémosle a los oyentes en un lenguaje sencillo, en un lenguaje asimilable, porque nuestros oyentes, además de que están en todo el mundo, no todos son abogados. Entonces expliquémosles, ¿qué es eso del Habeas Data? Vean, el Habeas Data es una ley estatutaria. Al ser estatutaria regula derechos fundamentales que permite regular la forma en que se maneja la información por parte de los bancos de información, sea información recolectada por entidades comerciales, entidades financieras o crediticias, toda la información que uno va suministrando en locales, en negocios, en el comercio como tal, de todo eso se va haciendo una base de datos. Esa base de datos tiene una regulación especial que está contenida dentro de esta ley estatutaria y permite proteger al usuario de que esa información no sea divulgada públicamente o abiertamente, porque son datos sensibles. Al ser datos sensibles, ¿qué permite? Permite que el usuario de esa información, la persona a la que le están tomando la información, pueda solicitar que se rectifique esa información, pueda solicitar que esa información sea adicionada, que esa información sea actualizada. Y de ahí es que precisamente sale el tema de los reportes en centrales de riesgo. ¿Qué es una central de riesgo? Una central de riesgo no es más ni es menos que un banco de información. Ese banco de información obtiene la información de las fuentes de información. Esas fuentes de información, ¿quiénes son? Los bancos, los establecimientos comerciales, que cuando usted va a sacar un crédito, una tarjeta de crédito, usted siempre autoriza por escrito que lo puedan consultar y que lo puedan reportar. Al hacer esa autorización o al conceder esa facultad, usted permite entonces que esa fuente suministre toda la información al banco y que en el banco esté por un periodo de tiempo, pues como tal, que está estipulado en la norma. ¿Es entonces la central de riesgo una excepción a la ley de Habeas Data? No, para nada. La central de riesgo como tal funciona tal cual como lo manifiesta la ley, solo que va a estar, digámoslo así, en la central de riesgo por un tiempo determinado en el caso de los reportes negativos, porque en el caso de los reportes positivos estará para toda la vida. Perfecto, eso es lo más importante. En las centrales de riesgo no solo van a tener reportes negativos, sino los reportes positivos. ¿Es correcto? Así es, total. Bien, entonces significa que allí puede estar usted y puede darse cuenta de que usted está en una central de riesgo. Lo que tiene que verificar usted es si es un reporte negativo o positivo. Así es, completamente. Bien, entonces, ¿cómo se llega a una central de riesgo? ¿Por qué me van a almacenar mis datos en una central de riesgo? Bueno, es importante almacenar los datos de los colombianos que acceden a productos tanto financieros como comerciales para tener, digámoslo así, como una especie como de historial del comportamiento o hábitos de pago que tenga esa persona. Eso permite, en palabras, digamos, jurídicas, democratizar el crédito, que las personas, cuando van a ser consultadas por parte de un operador, por ejemplo, de telefonía, ese operador pueda conocer si esa persona es buena paga o es mala paga, de tal forma que diga, efectivamente, a este usuario que quiere entrar a obtener los servicios que yo presto, le puedo conceder una línea telefónica, le puedo conceder un crédito hipotecario, le puedo conceder un crédito rotativo. Así es que las entidades financieras y los entes comerciales pueden hacer verificación previa de qué posibilidades hay del pago de un usuario que está interesado en un servicio. Bien, ahora sí, entonces expliquémosle a los oyentes qué es eso de ley de borrón y cuenta nueva. ¿Por qué esa denominación tan coloquial? Bueno, yo diría que está mal bautizada, porque muchas personas dirían borrón y cuenta nueva, eso viene siendo como que a mí me van a borrar las deudas, y para nada significa eso. Significa que si usted desarrolla pagos antes de la entrada en vigencia de la norma o aún en entrada en vigencia de esa norma, en ese orden de ideas usted no aguantaría o no soportaría el término máximo de sanción que consagra la ley actualmente. La norma en la actualidad establece que aquella persona que entre en mora
o en cesación de pagos, esta persona estará reportada negativamente por el doble del tiempo de la mora sin que ese doble del tiempo supere los 4 años. Pero entonces, Germán... Pero yo quisiera, doctor Germán, que nos hiciera un ejemplo, ¿cierto? Muy sencillo. O sea, hagámoslo con ejemplos para que la gente Muy nos vaya sencillo. entendiendo. La doctora Hilda va y saca hoy un crédito con el banco X. Al sacar ese crédito, entra en mora porque cayó la pandemia, no tuvo con qué pagar. Entró en mora. Entonces, si la doctora Hilda duró en mora 5 meses, bajo la normatividad actual estaría reportada negativamente por 10 meses, porque es el doble del tiempo de la mora sin que ese doble del tiempo supere 4 años. En el caso hipotético que estuvo en mora 8 años, pues no se puede computar el doble del tiempo de decir, no son 16, no, porque el término máximo son 4 años. Entonces, en el caso en particular, si la persona hace el pago, desde ahí empezamos a computar los términos para salir de la central de riesgo. Borrón y cuenta nueva lo que traería es reducir ese término, si usted paga en vigencia la ley, reducir el término para que usted no afronte tanto tiempo sancionado y pueda acceder al crédito en Colombia ante las entidades financieras. Y pues se supone que en eso consiste la democratización del crédito para que las personas que en ese momento están afrontando situaciones complejas, difíciles en sus emprendimientos por el tema del COVID-19, pues puedan acceder al crédito y tratar como de suplir en cierta medida los estragos que está causando la pandemia. Doctor Germán, pero entonces, a ver, vamos en 5 meses, yo me demoré 5 meses en el pago, entonces me castigan por 10 meses. Así es. Cuando usted dice reducir, ¿a qué se refiere? ¿Cuánto tendría entonces que estar? Listo. En ese caso, usted paga y estaría por 6 meses después del pago en vigencia la ley de borrón y cuenta nueva. Ok. O sea, en ese caso ya te ahorraste 4 meses de sanción. 4 meses. Me preguntan aquí que ¿por qué habla usted de la vigencia de la ley? Muy sencillo. Esta norma de borrón y cuenta nueva fue aprobado en el Congreso de la República. Al ser una ley que regula temas fundamentales, en este caso temas de datos personales, tiene que pasar a revisión previa de la Corte Constitucional por ser ley estatutaria. Por esa razón, hasta que la Corte Constitucional no declare que efectivamente esta norma es constitucional, que no raya ninguna de las normas constitucionales, entonces no podrá pasar a sanción presidencial, que no es nada menos y nada más que la firma del presidente, y poder ser una ley de la República. O sea que aún no se puede decir que eso esté operando. Okay. Bueno, eso significa que todo lo que estamos hablando es hacia futuro, si la ley entra en vigencia o no. Yo la veo con muchas posibilidades de que entre en vigencia por una razón muy sencilla. La ley de habeas data es del año 2008. En esa época también hubo, digamos, ese tipo de beneficios cuando salió esta norma que fue impulsada por el senador Velasco Ibarguil. Así que, de hecho, los preceptos son exactamente los mismos. La misma Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo le han manifestado a la Corte Constitucional que declare completamente constitucional esta norma, y yo pensaría que más o menos en un mes esto podría estar siendo una realidad. Voy a hacer una pregunta capciosa. ¿Usted cree que hay micos ahí? Usted que es estudioso. No es tanto el tema de micos. Sí hay unos temas en los cuales se debe revisar previamente al momento de que le propongan un acuerdo de pago. De entrada hay que hacer la manifestación de que a muchas personas que se encuentran en moras en sus obligaciones pueden existir medidas para extinguir dichas obligaciones, como por ejemplo la prescripción. O sea que entrar a hacer un acuerdo de pago sería revivir nuevamente la deuda. Antes de llegar a entrar a hacer un acuerdo de pago con la entidad financiera o con la entidad que usted se encuentra deudando, hay que verificar muy bien si efectivamente existen pagarés que tengan fecha de exigibilidad, o en dicho caso pues poder alegar o no una prescripción, de tal forma que no tendría que pagar ello. Y también hay que tener en cuenta que la normatividad actual establece un término de caducidad del reporte negativo de 14 años y que con la ley de borrón y cuenta nueva bajaría a 8 años. Esa caducidad significa que si usted no pagó en esos 8 años, supongamos que ya salió la norma, entonces 8 años, o aún que no ha salido la norma, entonces 14 años, no pagó, le tienen que quitar el reporte negativo porque así lo establece la ley. No, así no haya pagado, tienen que quitarle el reporte negativo. Ahora, hay que hacer una precisión, doctor, sí. Y es la siguiente: que a usted le quiten el reporte de la central de riesgo no significa que la deuda ha sido declarada prescrita.
La caducidad del reporte es una cosa y la prescripción de la obligación es otra. A usted le podrán seguir cobrando la obligación así ya no esté en la central de riesgo, llámese Datacrédito, Procrédito o Trasunio, que es el antiguo Cifin, se la podrán seguir cobrando hasta que un juez de la República no decrete efectivamente que existe el fenómeno jurídico de la prescripción. Bueno, me preguntan aquí, si yo estoy en una central de riesgo, yo no tengo con qué pagar, yo necesito un empleo y me piden una certificación en torno a cómo es mi vida crediticia, ¿esa central de riesgo puede expedirme esa certificación o cómo funcionaría eso? En la actualidad es completamente legal. Con borrón y cuenta nueva el panorama cambia. Y la única salvedad que consagra esta norma para poder conceder, digámoslo así, un empleo no se podrá verificar en las centrales de riesgo, salvo que ese empleo sea precisamente para laborar o para trabajar en una entidad financiera. En ese caso sí se podrá verificar si la persona tiene o no tiene reportes negativos o cómo ha sido su pasado crediticio. Bueno, ¿cuál ha sido la influencia entonces de las entidades financieras, bancos, en la estructuración de esta norma? Pues de por sí se han opuesto bastante. Se han opuesto bastante a un proyecto de ley aprobado en Congreso que los beneficia completamente. Y le voy a decir por qué. Hay deudas que son de lo que llaman cartera castigada, de difícil recuperación, completamente difícil recuperación. Entonces las personas, como ven que dicen, pues yo sí pago ya y salgo en 6 meses, en vez de salir en 4 años, que es el periodo máximo, pues yo voy a tratar de ponerme al día. Se comunican con la entidad y le dicen, venga, ¿cómo podemos cuadrar eso? Cuando las deudas cumplen 10, 12, 13, 14 años o más, es muy fácil entrar a negociarlas por el 10%. De hecho, yo he hecho negociaciones del 8% del monto de la obligación. El 8%. Entonces, ¿qué puede suceder? Que esas entidades, casas de cobranza, se dignifiquen con esta ley y digan, no, pues muy sencillo, como no vas a afrontar el tiempo máximo de sanción, que son 4 años, sino que en vigencia de esa ley, si pagas, sales a los 6 meses, entonces pues muy sencillo, yo no te voy a hacer un acuerdo de pago por el 8, por el 10, por el 12, 15%, sino que no, pagame el 50%. Entonces eran deudas que tenían más que perdidas, pero que en últimas con ley de borrón y cuenta nueva van a poder entrar a recuperar unos dineros que ya estaban en el olvido. Bueno, Pero, a ver, adelante. Doctor Germán, se supone que los bancos, ¿cierto? En esa semana escuché que había alguien que decía que los bancos eran como una especie de pirámide. Pero eso es un paréntesis que hago. El veneno. Resulta que usted está hablando, doctor Germán, que los bancos se oponen. Se supone que los bancos tienen personas muy estudiosas que hacen sus proyecciones. ¿Por qué? ¿Por qué la oposición, según lo que usted acaba de aclarar, los va a beneficiar? ¿Por qué cree usted que es la oposición? Ya, para nada es un secreto que los bancos ponen presidentes y congresistas en este país. Eso yo no estoy diciendo nada nuevo. Otro tema importante, y por eso hicieron oposición, porque al momento de limitar el tiempo de sanción o de reporte negativo en la central de riesgo, las entidades financieras pueden estar concediendo créditos, tarjetas de crédito, es decir, productos financieros a personas que no sean de un buen hábito de pago. Por consiguiente, se elimina el reporte negativo en 6 meses y la entidad financiera no conoce el pasado de esa persona y no lo conoce porque se tiene que completamente quitar el reporte negativo y la morosidad que tuvo dentro de ese proceso, de ese crédito, esa tarjeta de crédito, digámoslo así, número de obligación, va a desaparecer completamente. Es decir, no va a quedar un registro y el puntaje o el score se tiene que modificar, se tiene que actualizar. Si eso no lo hace la entidad financiera, si no, eso no lo hace el banco de la información, en este caso la central de riesgo, es decir, Datacrédito, Trasunio, que es el antiguo Cifin o Procrédito, usted con un derecho de petición puede obligar a estos entes a que hagan esa actualización por cumplimiento de la ley de Big Data, y si el ente no le contesta, ya con esta normatividad que vendría, que es la mal llamada ley de borrón y cuenta nueva, habría un silencio administrativo positivo que, como bien sabe el doctor Zuleta, solamente aplica en los casos en los que la ley estrictamente lo señala. En este caso la ley lo señala y la solicitud entonces tendrá que ser avalada y tendrán que entrar a hacer la actualización o modificación del reporte conforme al usuario lo haya solicitado. Porque ¿qué estaba sucediendo? La gente hacía las solicitudes, no se las contestaban, entonces al ser un derecho fundamental la gente tenía que tutelar. Y tenemos que entonces entrar a desgastar el aparato jurisdiccional del país en trámites simples, en trámites sencillos,
y esto obviamente crea un represamiento de los procesos judiciales en Colombia, dado que el juez de la República tiene que suspender lo que está haciendo para ir a contestar una tutela de un procedimiento que de por sí los particulares tuvieron que haber dado respuesta. Sucede exactamente igual en el tema de la salud. Están volviendo el sistema judicial en un espacio de tramitología y de abuso del derecho. Doctor Germán, desde España nos preguntan o nos piden que usted, por favor, haga un resumen de los aspectos positivos y negativos, primero los positivos, luego los negativos de la ley de borrón y cuenta nueva. Listo, muy sencillo. En la actualidad hay muchos colombianos que están siendo sancionados por deudas bagatela. Deudas bagatela, entiéndase por ello, deudas de 10.000 pesos, de 50.000 pesos, de 80.000 pesos. Y este tipo de personas nunca se han enterado de que tenían esos reportes negativos. ¿Cuándo se vienen a enterar? Se vienen a enterar cuando van y sacan un crédito en una entidad financiera y le dicen, qué pena, no te puedo prestar. ¿Por qué? Porque tienes un reporte negativo de hace 2, 3, 4, 5 años. La ley 1266 de 2008, es decir, la actual ley de Habeas Data, que no tiene la modificación que en ese momento está siendo revisada en Corte Constitucional, establece con claridad en el artículo 12 que se deberá comunicar previamente antes de hacer el reporte negativo, escuche bien, con 20 días no hábiles, sino calendario, antes del reporte. Por consiguiente, si no hacen la comunicación previa y reportan negativamente, no le están concediendo a la persona la oportunidad de hacer el derecho de defensa y contradicción, derechos completamente fundamentales, y respetando en ese orden de ideas el debido proceso del artículo 29 de la Constitución, por lo que se podría hacer un derecho de petición solicitando la eliminación del reporte por dicha violación. Ahora, ¿qué consagra la ley de borrón y cuenta nueva? Dice, las personas que tengan deudas bagatela, es decir, personas que tengan una deuda con una entidad comercial o financiera y que esa deuda no supere el 15% de un salario mínimo legal mensual vigente en Colombia, que en la actualidad vienen siendo algo así como 131.000 pesos, tienen a esa persona que hacer dos comunicaciones previas de que lo van a reportar negativamente, no de que está en mora, porque pues eso la persona pues lo puede saber, que de pronto, o hasta en múltiples oportunidades la persona no lo sabe. Las personas pagan sus obligaciones y le dicen, no, es que a usted le quedó un saldito de 4.000, 5.000 pesos, y no le comunican previamente, lo reportan en la central de riesgo y le crean una afectación enorme, porque el día de mañana que esta persona quiera acceder a un crédito financiero para compra de vivienda o un crédito hipotecario, pues simple y llanamente se lo van a negar y le van a dañar completamente una oportunidad a futuro a este tipo de personas que en última las están matando financieramente. Entonces, uno de los puntos positivos es la doble comunicación que tendrá que hacer por deudas bagatela, entendiendo ellas deudas inferiores al 15% de un salario mínimo legal mensual vigente, que como mencioné anteriormente, más o menos son 131.000 pesos. De ahí hacia abajo, doble comunicación previa. De ahí hacia arriba, entonces una comunicación como lo establece el artículo 12 de la ley 1266. Segundo beneficio de la ley de borrón y cuenta nueva, verificación, poder consultar en las centrales de riesgo sin generar huella y de manera gratuita. Para nadie es un secreto que hoy día centrales tales como Datacrédito, TransUnion, Procrédito se lucran de los colombianos para poder conocer la información propia, su propia información le cobran para verificar cómo se encuentra. Entonces la ley establece que esto se tiene que dar de manera completamente gratis. Otro beneficio que consagra borrón y cuenta nueva es el tema de la suplantación. Doctor Zuleta, usted es abogado penalista y como penalista sabe que hoy día el tema de la suplantación es un tema que pues tiene una serie de investigaciones y etapas procesales, y ese tipo de procesos, cuando usted hace la denuncia en la fiscalía, entonces si no tiene abogado, entonces usted ahí presenta la denuncia, le reciben la denuncia, más o menos en unos 15 días hábiles le designan un fiscal, y ese fiscal con sus investigadores, un investigador para 500 procesos, es el que tiene que hacer todo el análisis de si efectivamente existe o no existe suplantación en el caso en particular. Este tipo de suplantaciones fácilmente se podrían estar, digámoslo, demostrando con la firma y con la huella del supuesto titular del producto, ¿cierto? Porque fue suplantado. Entonces, ¿qué sucede? La ley que vendría en este momento a modificar la actual norma, que es la ley de Habeas Data, o sea, lo que llamaríamos borrón y cuenta nueva, que no es más que una adición y una modificación a la actual ley, establece que en los casos de suplantación de identidad, lo que se llama en el Código Penal como falsedad personal, consagrado en el artículo 296, dice que se deberá hacer una petición de corrección y que esa petición tendrá que ser contestada en 10 días hábiles. Al ser contestada en 10 días hábiles, mientras sucede ese lapso de tiempo, el Banco de Información tiene que colocar una reseña en el reporte que dice que ese reporte está siendo debatido
por falsedad y tendrán que entonces entrar a quitar el reporte. En la actual ley sí es un problema enorme, porque entonces supone que casi que me tengo que volver un investigador de la Fiscalía, solicitar pruebas y aportar todo eso en un proceso penal, y cuando un juez de la República declare que efectivamente existió el delito de falsedad personal, así no se sepa quién fue el que lo cometió, hasta ahí entonces con una sentencia aportarla a un proceso, y es un proceso que se desarrollaría ante el Banco de la Información para que el banco transmita a la fuente y la fuente autorice a ese cambio, esa modificación dentro del banco, llámese Datacrédito, llámese TransUnion o Procrédito, y eso fácilmente puede estar demorando 2, 3, 4, 5 años en una justicia paquidérmica como la que nos encontramos. Entonces, este sí sería un gran cambio y este sí sería un triunfo que podrían tener los colombianos. De hecho, se estima que con borrón y cuenta nueva entre 7 y 8 millones de colombianos van a cambiar esa cara negativa que tiene ante las entidades financieras y poder entonces acceder al crédito, que como mencioné anteriormente, los bancos se oponen por lo mismo, porque no tendrían la información del pasado económico, de la forma y de los hábitos de pago de ese posible cliente o usuario financiero. Pero en últimas a ellos también les va a servir, porque es que ¿qué hace el banco? El banco no hace más sino recaudar dinero de los colombianos y prestar dicho dinero, y eso que le genera unas y por eso le utilidades. cobran, y por eso cobran. Y no, y cobran por todo. Por todo. Entonces, esto es un tema muy importante, y ya será entonces, doctor Zuleta, que cuando usted haga la solicitud y le den respuesta en 10 días, la fuente de la información, el banco X, Y, Z o la empresa, la entidad comercial, ya si ellos lo desean, si ellos lo quieren, es un tema facultativo, no es un tema obligatorio, podrán entonces poner una denuncia en la Fiscalía por el delito de estafa, aplicado entonces en el artículo 246 del Código Penal. Entonces ya ese rol de presentar la denuncia se le quite directamente al que estaba haciendo su plantado y se le pasa a la fuente, para que la fuente, que es el que está reportando ante el banco o la central de riesgo, el banco de la información, entonces sea esa fuente quien haga todo el trámite legal si se considera víctima dentro del proceso de estafa. Que en últimas, como ustedes saben, pues la estafa se produce por un engaño, ¿no? Ahora, por otra parte, ya se habló del silencio administrativo positivo ante las peticiones que desarrollan las personas. Se hará la petición y en 15 días hábiles, como lo establece la ley 1755 del año 2015, ley que a su vez modificó la 1437 del año 2011, deberán dar una respuesta. Pero cuando esa respuesta no se puede dar dentro de esos 15 días hábiles, es susceptible de prórroga, pero no en este caso de 15 días hábiles más como consagra la norma, sino que esta norma dice que en este caso de peticiones se podrá prorrogar el término ya por 8 días hábiles adicionales, y que en caso tal de que no contesten dentro del término legal, se entenderá entonces por positiva la solicitud hecha por parte del peticionario,